nuestro libro sagrado califica la justicia como virtud elevada y concretamente ligada a la vida pública. La justicia representa la rectitud moral y equidad, ya que significa que las cosas deben estar donde pertenecen. Si traducimos al idioma árabe la palabra justicia, significa adl. Es uno de los 90, y justamente ese adl es uno de los 99 bellos nombres de Dios, o también llamados epítetos. ¿Y qué significa ello? Cuando se analiza ese vocablo, se dice que Dios es la justicia absoluta. La justicia es lo opuesto a la tiranía. La tiranía causa dolor, destrucción y perturbación. La justicia asegura la paz, el equilibrio, el orden y la armonía. Dentro del Islam, la tiranía en cualquier forma o manera es ilícita. Ser justo es un honor y una distinción. Los opuestos que denominamos justicia y tiranía poseen amplias implicancias, más importantes aún que sus simples consecuencias morales y sociales. Son similares a la armonía contra la desarmonía, el orden contra el caos, lo correcto en contra del error. Dios es el creador de lo hermoso y de lo feo, de lo bueno así como de lo malo. En esto hay misterios de difícil comprensión. No obstante, nosotros comprendemos que al menos uno necesita a menudo conocer lo opuesto de una cosa, a fin de comprenderla. Quien no haya experimentado tristeza no puede distinguir la felicidad. Si no hubiese fealdad, seríamos ciegos a la belleza. Ambos, lo bueno y lo malo, son necesarios. Dios muestra uno con el otro, lo correcto contra lo erróneo, y nos hace ver las consecuencias de cada uno. Él exhibe las recompensas contra los castigos, luego Él nos deja en libertad de usar nuestro propio juicio. Cada uno, de acuerdo a su destino, puede hallar salvación en el sufrimiento y en la enfermedad o condenación en las riquezas. Dios sabe lo que es mejor para su creación. Solamente Dios conoce nuestros destinos, la realización de los destinos de su justicia. Movidos por el respeto al hermoso nombre de Dios, que decíamos que se llama Al-Adl, nosotros debemos aprender a ejercitar 3 palabras más, que es el agradecimiento, la confianza en Dios y la aceptación. Hemos de estar reconocidos por lo bueno y aceptar sin juicio personal ni queja cualquier cosa que venga a nuestra vida, aunque en apariencia no sea beneficiosa. Por eso los árabes, ante una situación difícil, decimos Alhamdulillah al-Sarra wa al-Tarra, que significa que agradecemos a Dios las buenas y las malas, traducida en un lenguaje común, digamos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la justicia? Como decíamos, el Corán, la Sagrada Escritura del Islam, considera la justicia como una virtud suprema. Es un objetivo básico del Islam a tal punto que tiene la misma prioridad que la creencia del derecho único de Dios a ser adorado y la veracidad de la profecía. Dios declara en el Corán: Dios ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis. En otro pasaje dice: oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de los piadosos, y temed a Dios. Dios está bien informado de lo que hacéis. Por lo tanto, se puede concluir que la justicia es una obligación del Islam y la injusticia está prohibida. La centralidad de la justicia al sistema de valores coránicos se manifiesta en el siguiente versículo:
Por cierto que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos. Sagrado Corán, capítulo 57, ley 25. La frase de nuestros mensajeros muestra que la justicia es el propósito de toda revelación y de las escrituras enviadas a la humanidad. El versículo también demuestra que la justicia debe ser medida e implementada por los criterios y pautas impuestas por la revelación. En cuanto al amor, el hombre no puede conocer a Dios más que conociéndose a sí mismo. No puede conocer a Dios sin amarlo y no puede amarlo sin conocerlo. Por lo demás, todo ello no es posible, sino porque Dios ha dado al hombre la facultad de conocerlo y de amarlo, pues Dios es la fuente de todo conocimiento y de todo amor. Se puede constatar que en la tradición, a través del Corán y de los hadices, que son los dichos del profeta, mencionan especialmente algunas de las siguientes categorías del amor que hemos rescatado. El amor fraternal entre los creyentes. Al respecto, el profeta declara, según un dicho: ninguno de vosotros es un creyente en tanto que no améis para vuestro hermano lo que amáis para vosotros mismos. Además, advirtió solemnemente a los creyentes en estos términos: por aquel que tiene mi alma en su mano, no entraréis al paraíso sino cuando seáis creyentes, y no seréis creyentes más cuando os améis. El amor universal entre todos los seres humanos, cualquiera sea su religión o su raza, es otra forma de amor. El Islam enseña que este amor es el colorario de la verdadera fe en Dios, así como lo atestigua el Corán. La piedad no consiste en rezar hacia el levante o el poniente. No, la piedad es dar de vuestros bienes por amor a Dios, a los familiares, a los niños, a los huérfanos, a los próximos, a los viajeros en dificultad, a los mendigos y para la liberación de los esclavos. Sin embargo, para el Islam el hombre permanece totalmente libre de asumir su fe y su deber de amor. Vosotros sois responsables de vosotros mismos, en un pasaje del Sagrado Corán. En otro, que crea quien quiera y quien no quiera que no crea. La exhortación divina a creer y a amar a su prójimo no es entonces más que un simple llamado para los seres dotados de inteligencia, en particular los creyentes que se quieren coherentes y lógicos con su fe en un Dios único y universal. El Corán hace su elogio en los siguientes términos: por amor a Él, ellos alimentan a los indigentes, a los huérfanos y a los prisioneros. Así no se trata de la caridad habitual que pertenece a la obligación religiosa que incumbe a todo musulmán, sino más bien del amor al prójimo, que se manifiesta por la solidaridad humana, verdadero acto de fe y de amor a Dios. Es en referencia a ese versículo del Sagrado Corán que el cuarto califa de la sucesión profética, el imam Ali ibn Abi Talib, decía lo siguiente: los hombres son todos hermanos, hermanos en la religión o hermanos en la humanidad. También podemos hablar del amor maternal y su recíproco, el amor filial. Su origen son los sentimientos naturales de ternura y protección, así como el impulso de posesión y afección nutricia que son totalmente inseparables de la idea de matriz maternal, que en idioma árabe se dice Rahman, palabra de la cual deriva el primer nombre de Dios, Ar-Rahman, el todo misericordioso. En árabe la palabra Rahman deriva de una raíz verbal que evoca a la vez la matriz maternal, el amor maternal y la ternura de la compasión. Es la aptitud natural del alma para amar y sacrificarse por su carne o amarla por sí misma. María, Madre de Jesús, representa en el Sagrado Corán el amor maternal,
que engendra a un ser excepcional que es reconocido a su vez como el símbolo viviente del amor universal. En lo que concierne al amor filial, Dios exhorta en la Sagrada Escritura a los hijos a amar a los padres y a mostrarse tierno y dulce hacia aquellos que le han dado la vida y los han educado. Por último, llegamos a la paz. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo el fruto de un esfuerzo humano. No podrá alcanzarse una paz verdadera y duradera sin justicia e igualdad entre las personas y las comunidades. La defensa de la dignidad de la persona humana, especialmente en lo que respecta a la libertad de conciencia y de creencias. La paz es extremadamente necesaria en el mundo actual, caracterizado por muchos conflictos y por la sensación de inseguridad. ¿Cómo promover una cultura de la paz? A través de la formación, de la educación, a través de la formación religiosa, en donde debe prevalecer la convicción de la importancia de las buenas relaciones entre los credos para la paz en el mundo. Todos buscamos un mundo gobernado por el espíritu de la paz y del amor. Pero esto no lo lograremos sino hasta que se establezca una verdadera paz entre el hombre y su Señor, para que esa paz sea la directriz del diálogo permanente entre los hombres. Es por eso que debemos establecer sus leyes en la tierra para que éstas garanticen a la gente la felicidad, el amor y la armonía. Y mientras el hombre sea presa de su lujuria y egoísmo, siga el camino de la opresión y la tiranía, ignore los mandatos del cielo, rechace a los hambrientos y a los enfermos, no extienda el conocimiento y la justicia, y no trate con la gente con amor y compasión, la larga búsqueda de la paz en este planeta nunca tendrá éxito. Podríamos decir que esto es una responsabilidad que recae sobre los hombros de los sabios y de los hombres de religión, así como de los gobernantes, eruditos, académicos. Sin embargo, no nos sirve de nada depositar toda la responsabilidad y olvidar la importancia particular de nuestro propio papel. Todos somos pastores responsables de nuestras ovejas. Sabemos que el propósito de la religión no es solo generar paz, sino también extender la misericordia sobre la tierra. A modo de ejemplo, Dios describe la misión del profeta, con él sea la paz, con el siguiente pasaje: y no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos. Y sobre esto el profeta dijo: todas las criaturas dependen de Dios, y la más querida por él es la que es más beneficiosa para estas. Se debe sembrar las semillas del amor y la paz, y no las del separatismo y la hostilidad. No debemos aprovecharnos de la ignorancia de la gente, ni de la buena disposición, tratando de persuadirlos para que abandonen sus creencias, ya que esto solo generará enemigos y puede dañar la armonía de un país, una sociedad o una familia. El Islam reconoce los derechos del hombre y respeta la libertad de creencia y religión. Al respecto dice el Corán: no habrá compulsión en la religión. Una tradición profética dice: no se reconocerá a un hombre como creyente si éste es capaz de llenar su estómago e irse a dormir olvidando el hambre de su vecino. Los políticos y los gobernantes no deben olvidar a sus pueblos, por el contrario, deben tratarlos con amabilidad, benevolencia y amor, y deben tratar de lograr que tengan una vida decente, de acuerdo con el dicho: ¿cómo podéis hacer esclavo a alguien a quien su madre dio a luz siendo libre? Y el profeta dijo: hay dos tipos de hombres, el que es bueno y por su ejemplo la gente a su alrededor es buena, y el que es corrupto y corrompe a todos a su alrededor. Ingeniero Ibrahim, vamos a tratarlos. Los medios de comunicación deben ser los pastores de la paz y el amor, y deben alinearse con la verdad y la justicia donde sea que la encuentren, sin tener prejuicios políticos y cumpliendo
Ninguno de vosotros será creyente hasta que no desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Nuestra última plegaria, el agradecimiento a Dios Todopoderoso, que la paz sea con todos ustedes. Nos acercamos a una fecha muy importante y tan cara para todos los que habitamos en esta querida Argentina, la Navidad, el próximo Año Nuevo, deseándoles a todos una feliz Navidad, una feliz Nochebuena y una mejor Navidad y un próspero Año Nuevo. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes. Muchas gracias. Es el turno de Ángel Schoenberger de la Iglesia Metodista. Quiero agradecer en primer lugar por aquellos que están visitándonos por primera vez. Quizás han estado en algún otro encuentro interreligioso, pero digamos, un poco más formal. Y aquí tenemos la posibilidad del diálogo. Y agradezco porque he podido estar este año y medio que ya llevo en el grupo interreligioso aprendiendo a relacionarme con más profundidad con aquellos que no piensan como yo, que piensan diferente, pero como hemos escuchado, que en muchas cosas pensamos igual, especialmente en lo que son a los ideales, a los pensamientos más profundos. Y yo quiero comenzar esta noche recordando muy brevemente algunas de las palabras principales del Evangelio respecto a este tema que nos convoca, que es el amor, la justicia y la paz. Jesús dijo al enviar a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese don divino de aceptar, de perdonar, sin que lo merezcamos, nos es otorgado a sus discípulos. El amor de Dios es el motivo principal de haber elegido a su pueblo. Un Dios sensibilizado por la opresión de su pueblo. La opresión que el pueblo vive y reacciona para rescatarlo, motivado en su amor. Jesús, el Mesías esperado, es, según lo entienden él y sus seguidores, el brazo de Dios para la salvación de su pueblo, para redimirlo también de esa manera. El actuar de Jesús fue lleno de misericordia y de compasión, como reflejo del Padre, de quien nos pide que nosotros también reflejemos. Él dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, del Levítico en el Antiguo Pacto, no es un mandamiento personal, sino comunitario. Es una ley para vivirla todos en comunidad. Por otra parte, el mandato de justicia da testimonio de la opción preferencial de Dios por la ordenación de una comunidad bien avenida. La injusticia se da cuando hay un mal uso del poder, de modo que se usa para quitarles a otros lo que Dios le ha dado, a saber, la vida, la libertad y la dignidad. Dios aborrece la injusticia y ama la justicia. Por eso Jesús nos dice: diezmáis la menta y el anís y el comino, es decir, refiriéndose a todos aquellos actos que a veces hacemos como religiosos, y dejáis, sigue, lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Dios quiere, finalmente, el tercer concepto, nuestro bienestar, alejándonos de todo aquello que nos trae aflicción. La paz, en ese sentido, abarca toda la vida. La paz se aprende viviéndola. La paz se alcanza trabajando arduamente por ella. Como lo expresara el salmista poéticamente, la justicia se debe besar con la paz. La paz, en definitiva, es consecuencia de nuestra acción de amor y de nuestro actuar con justicia. Sin estas acciones es imposible lograr la paz. En esto
de alguna manera vamos a coincidir los tres grupos religiosos que estamos representando: el cristianismo, el judaísmo y el mahometanismo. Quiero basarme en una premisa de algo que se habló en la última reunión del encuentro de la mesa de diálogo, que se hizo basado en el libro de Raymond Manicard que presentó nuestro hermano Lalo. El libro es El diálogo interreligioso y la transformación de la misión cristiana en el diálogo. Y considero que el diálogo, partiendo desde allí, debe partir del reconocimiento de nuestros errores, de la conciencia que nadie puede tener la verdad absoluta y que desde el momento que nos hemos expresado en ese sentido nos hemos equivocado, es decir, cuando nos hemos expresado con términos absolutos. Y se han hecho algunas referencias ya, y lo sabemos por experiencia propia, que muchos de estos conceptos ideales que tenemos en la práctica no los hemos podido vivir como humanidad. Ya no es creíble quien se comporta como dueño de la verdad. Y al decir esto ya estamos enfrentándonos con un gran obstáculo, y es que el exclusivismo es parte de la naturaleza de la religión. Por eso el diálogo no debe exigir de las religiones renuncia a la exclusividad y sí apertura para el aprendizaje. Se espera que los participantes religiosos que estén dispuestos a oír al otro y a entender el porqué de sus convicciones. Quiero referirme un poco a la historia de los evangélicos, porque en un sentido de los tres grupos más monolíticos que se han presentado, nosotros somos el grupo disidente y más dividido en apariencia, por lo menos, y quería explicar algunos de los fenómenos que han pasado en estos últimos 100 años. Los evangélicos somos conocidos en general por nuestro proselitismo, que obviamente nosotros llamamos evangelización. La evangelización de los evangélicos se basa fundamentalmente sobre una pregunta hipotética que suponemos que se hace a la gente: ¿qué debo hacer para ir al cielo? Parafraseando una pregunta que un joven rico le hizo a Jesús cuando dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quizás hacía un primer error, dando por sentado que ambas preguntas significan esencialmente lo mismo. Un segundo problema un poco más serio es que la respuesta que nosotros hemos dado a la hipotética pregunta no es la que señala el Evangelio, que es dado por Jesús. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sigue. Nuestra respuesta en general tiene que ver con lo que hemos dado en llamar el plan de salvación, y que tiene que ver con conceptos doctrinales. Señalo esto porque creo que un problema fundamental de la dificultad que tenemos de vivir estos ideales es que a veces discutimos conceptos doctrinales en vez de ir al grano, en vez de ir a lo concreto. Y Jesús nos plantea lo concreto. ¿Qué tiene que ver con esto con el tema de hoy? Tiene que ver y mucho, ya que la historia de los evangélicos en el continente en los últimos 100 años muestra como discusión principal en los congresos el tema prioritario de la evangelización, como diferenciada en propósito de la misión, en confrontación a lo que se ha considerado de menor importancia, los temas que tienen que ver con la manifestación del amor en obras de caridad, justicia y su consecuencia, la paz. La discusión continúa hasta el presente y ambos grupos conservadores sostienen esta posición de dicotomía, y amplios grupos conservadores sostienen esta posición de dicotomía y la feligresía, sin saberlo también. Muchos de estos temas se discuten en congresos,
pero los creyentes en las iglesias a veces ni siquiera se enteran y por eso ellos continúan simplemente lo que han heredado en la tradición. Ya desde 1916, al comienzo del movimiento ecuménico que comienza en Europa, pero ya aquí en nuestras tierras, se van a reunir en 3 congresos diferentes entre el 16 y el 29 en Panamá, Montevideo y La Habana, bajo la política, bajo la sombra, de la política estadounidense denominada panamericanismo. Señalo lo político porque vamos a ir viendo que tiene relación el movimiento, lo que vaya sucediendo en el movimiento evangélico con lo que va sucediendo en la política. A pesar de la presencia de misioneros norteamericanos, los líderes latinoamericanos presionaron por los temas de interés social. En el último congreso de esta serie, en el 1929, se habla de la necesidad de despertar la conciencia social de la Iglesia. La figura de los Estados Unidos como país intervencionista e imperialista fue criticada en ese congreso. De ese modo se expresa la ruptura con el panamericanismo. Después de la recesión económica de los años 30, el presidente Roosevelt implanta otra política que es la del buen vecino, que suponía una actitud de mayor respeto a la soberanía de los países latinoamericanos. Se desata en ese periodo